Estudio Crafty. El día de hoy vamos a hacer el post challenge mientras estoy haciendo slime arcoiris. Aquí tengo todos los materiales. Estoy un poco nerviosa porque no sé qué va a pasar en este video. El equipo Crafty planeó todo y nada, se escuchan murmullos allá a lo lejos. No sé qué va a pasar. Tengo un poco de miedo, pero creo que todo va a salir bien. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a... ¿Por qué me pusiste la diadema súper mal? Pues no sé dónde te la pongo. Ahí está tu oreja. ¿Qué está pasando? Ni siquiera yo sé qué está pasando. No puedo verme llenando. Siento como que tengo un nuevo estilo el día de hoy. Despausa. Bueno, ya me despausa. Tengo un nuevo look. No sé exactamente qué traigo puesto. Espero que les guste. Si les gusta, denle me gusta. Vamos a hacerlo aquí. Y utilizaremos nuestro pegamento. Nuestro fiel pegamento. Porque este va a ser un slime sin bórax. ¡Pausa! No puedo pausar el pegamento. ¿Cómo pausa el pegamento? No sé qué está pasando. Estoy en pausa. Despausa. Bueno, le iba a echar más. ¿Le puedo echar más? Después del despausa, ¿puedo volver a echar más? Sí, le voy a echar más. Es que necesito más, amigos. Necesitamos echar el detergente que tengo por aquí. Entonces, vamos a echar. Tiene que ser poquito. Pausa. O sea, no estoy entendiendo. No estoy quedándome en la pausa donde quieren que me quede. ¿Ahí? Despausa. Dios mío. Entonces lo vamos a mezclar. Oye, no, creo que sí fue suficiente. Pausa. Creo que hace falta que te pongamos algo para que puedas mezclar esto. Mira. Ya vamos a poner algo en las manos. Ok. Son tus nuevos mejores amigos. Ay, ve. Ay, creo que voy a poner guantes. ¿Qué es esto? Bueno, al menos fueron buenas personas. Ya puedo despausar. Ahí ya, sí. Delicia. Ok, entonces tengo este slime que es como una bola de grumos. Pero es justo lo que queríamos. Queríamos un slime texturizado con bolitas, ya saben, como geométrico. Esto lo vamos a dividir en 7 pedazos. Y para eso tengo aquí un recipiente extra que no puedo sacar. Ya, ok. Y necesito más recipientes que están por acá. Y ahora voy a dividirlo porque claro, quedó enorme esto. Entonces, no sé qué parece, está horrible, es como una esponja. Entonces, a ver, necesitamos 7. 1, 2. Entonces ya tenemos 7. Pausa. Tengo pésima reacción, o sea, yo sé que quieren que me quede en el pausa ahí, pero nunca me quedo ahí. Soy la peor persona haciendo el pausa challenge. Pero no le sigas echando. ¿No le sigo echando? No. ¿Por qué no? Porque te habías pausado diferente. Y entonces, Te despausaste. No tenía que cocinar. amigos, no. Soy pésima haciendo el pausa challenge, ya, está aquí. Ok. ¿Qué es eso? Vamos a ponerle unas comitas. No quiere salir. Unas papas. ¡Wow, chetos! Bueno, al menos son cosas de los colores del slime. No me molesta tanto. Gelatina. What? Despausa. Este slime tiene como 3 moritas. Hay que amasar bastante. Para continuar voy a pintar el azul, pero me voy a quitar los guantes porque si no voy a arruinar el color. ¿Sí puedo hacer eso o no? ¿Sí? O sea, ¿me damos pausa? Ok. No estás en pausa. Oh, si es que algún día puedo abrirlo. Me pasé, le eché demasiada pintura. Pausa. ¿Es en serio? No puedo despausar. No manches, los chetos huelen increíble. Despausa. ¿Puedo morderlo? Ahora vamos a continuar con el verde. Que voy a tomar en cuenta que el verde, la gelatina está aquí, entonces voy a pintar este. Entonces le vamos a echar. ¿Qué es esto? No puedo mezclarlo bien. Uy, qué rico. Slime de panditas. Amarillín. Pausa. Faltó más cereal.
Para un desayuno saludable. ¿Qué es eso? Es como lo que desayuné hoy. Es amarillo. Despausa. Te despausas sola. Sigamos mezclando. Delicioso. Ay, Dios mío. Bueno, es un delicioso slime para el desayuno. Uy. Hermoso. Pausa. Hermoso. Como que te falta un poco de decoración. Más todavía. O sea, yo siento que la cabeza me pesa un buen. Despausa. ¿Qué me pusieron? No sé qué me echaron. Y necesitaba mezclarlo bien, que se integre para que tenga el color. Pausa. Ay, ¿qué es eso? Ay, que eran bichos. ¿Es Jamaica? Creí que eran arañas. Pausada. Para los que no saben, la Jamaica aquí en México es esta florecita que se utiliza para hacer agua. Normalmente la venden como más hidratada. Esta está muy deshidratada. Y haces un agua súper rica y refrescante y deliciosa. En este caso, como tiene unas propiedades muy agradables, se lo vamos a poner al slime para que nos hidrate la piel. No sé si la Jamaica es hidratante, lo estoy inventando en este momento, pero ya tenemos rosa. Ya que tenemos los colores justo como queremos, vamos a buscar un recipiente para poner todo el slime en arcoiris y que no se nos seque. En este recipiente... Pausa. ¿Qué quieres? ¿Cuál se te antoja? Sí puedes hablar, solo no puedes mover. Los chetos. ¿Los chetos? Ah, pues panditos. No te puedes mover. Hubiera dicho, no se puede regresar, no se puede hacer rewind. No. Play. Despausa. Ok, ya. Estos son nuestros recipientes. Vamos a poner primero el rojo porque me comí un pandita rojo. Entonces, slime rojo primero. Slime. Se cayeron todos. A ver, no, los voy a rescatar. Pausa. Vaya primero el amarillo. Despausa. No se puede que después de la despausa le cambie el color. Ok, ya echamos el rojo. Como ya tenemos también el amarillo, vamos a agregar el naranja, que es el color que sigue en el arcoiris. Vean qué belleza de slime. Ay, de verdad huele súper rico, amigos. Quiero comer ese slime. Ahora sigue verde. Pausa. ¿Quieres un chiste así? ¿Puedo? ¿O me vas a hacer súper... Pausa. Gracias, Dios. Es el mejor despausa de la historia. Con un cheto en la boca. Echemos el verde. La maravilla que es este slime. Ahora el azul. Vean. No se rompe para nada. Quedó la textura adecuada. Este es el slime así como lo quieres. Lo echamos ahí. Sigue el lila. Pausa. Ay, eso sí me gusta. Esto sí quedó bonito, amigos. Es la primera decisión sabia. Les voy a hacer la muestra de que quedó la textura perfecta. Si lo aprietas, un slime debe salirle toda la pintura, obviamente. Increíble. No está casi duro. Qué horror. Entonces lo echamos ahí. Y por último, rosa. O sea, es más flor de Jamaica que slime. ¿Qué es esto? Este se siente como suave. ¡Listo! ¡Woo! Entonces, me voy a limpiar las manos para los pasos finales. Pausa. Para mejorar la consistencia. ¡Ay, no! Despausa. En este hermoso slime le echamos un poco de detergente arriba para sellarlo. Es como para protegerlo y que no se seque. Y aquí, como se darán cuenta, tiene una consistencia agradable. Así es como puedes hacer tu propio slime arcoiris. La verdad es que en esta ocasión quise hacer un arcoiris como más vanguardista, impresionista. Entonces por eso tiene colores por todos lados. ¡Ay, qué asco! Ni siquiera lo puedo sacar, está pegado.
Parece una esponja. Y ahí lo tienen. Slime arcoiris de todos los colores. Textura que te va a quitar el estrés. Pero aquí está. Díganme en los comentarios qué opinaron de este slime arcoiris. Si o no es el mejor de YouTube, por favor darle me gusta para que siga haciendo más slimes arcoiris en la historia del mundo. Y eso es todo en este video. Nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós! ¿Qué onda con mi mano? Arcoiris bello y precioso. Nunca habían visto un arcoiris tan bonito, ¿verdad?